capítulo 3, versículo 13 al 35, vamos a ver hoy. Proverbios 3, del 13 al 35. Antes de leer el pasaje, porque vamos a leerlo, es más o menos 12 versículos, 12, 13 versículos, un preámbulo, si ayuda, a lo que es Proverbios. Entonces, empezaron ustedes a estudiar y Proverbios, como han visto, habla sobre lo que es la sabiduría y el tema de la sabiduría. Y no es la sabiduría común de los sabios antiguos, porque recuerden que hasta los magos en la corte de Babilonia con Daniel, los magos eran considerados los sabios de Babilonia. O en Éxodo capítulo 7, Faraón tenía sus sabios también. Entonces no estamos hablando de ese tipo de sabiduría que está relacionada con la magia y conocimientos profundos. Acá, como vamos a ver, Proverbios está hablando de la sabiduría que está relacionada con Dios y con la relación a Dios, con el temer a Dios. Y la sabiduría, a diferencia de los demás magos, tiene que ver con la justicia. La sabiduría y la justicia son palabras sinónimas en el libro de Proverbios. Y la justicia en el libro de Proverbios, para poder entender este tema de la sabiduría, significa, a diferencia del sabio, porque van a ver más adelante el camino del sabio y el necio es otro tema que el escritor o los escritores de Proverbios hablan. El camino del justo es aquel que obra a favor de otros, simplemente así, teniendo en cuenta los mandamientos de Dios. El camino del necio es aquel que obra a su beneficio usando a otros. Entonces van a ver ustedes a medida que van a avanzar que el necio siempre está metiéndose en problemas y está aceptando la invitación a tomar el camino, decisiones donde dinero fácil es obtenido o sexo fácil. Esas son dos cosas que se le va a ofrecer al necio a través del libro. Entonces acá nos quedamos en el capítulo 3 y ya hemos visto que Salomón es el que escribe, pero a medida que van a avanzar ustedes, hay más de un autor. Se menciona otro rey, se menciona el rey Lemuel, por ejemplo, en el capítulo 30, que no sabemos quién es, no sabemos si es un título o un apodo para Salomón, no sabemos, pero se menciona ese rey, ni tampoco lo tenemos en Crónicas ni en Reyes, ¿no? Como un rey que no sabemos nada. Se menciona uno que trabajaba en la corte del rey también más adelante, y en fin, porque el libro fue escrito para los oficiales del reino. Para eso fue escrito el libro, para los oficiales del reino, para pasarlo a los hijos. Y de ahí entonces la perspectiva está de un padre y un hijo narrando todo esto, ¿no? Y el libro en sí es para Israel, para el pueblo de Israel. Y nosotros ahora, más allá de la cruz, decimos que el libro es para nosotros que somos el pueblo de Dios, ¿no? Somos parte de Israel, somos el pueblo de Dios, redimidos, ¿no? Injertados ahí con Israel. Entonces, el capítulo 3, ustedes leyeron la primera parte, y todo del capítulo 1 al capítulo 10 empieza con hijo mío, escucha, hijo mío. Y siempre es el padre hablando con autoridad, y la madre también está implicada ahí. Okay, porque en algunas partes habla sobre la madre y los consejos. Exacto. Así que la autoridad de guiar a los hijos venía de los dos, padre y madre. Tenían la autoridad de dirigir a la sabiduría, que es cómo actuar con justicia en un mundo en donde uno acepta la soberanía y la reverencia a Dios. Básicamente, si se puede resumir así, porque es lo que nos habla en el prólogo. Miren el versículo 13. Vamos a leer entonces. Quizás si cada uno escogemos un versículo, damos la vuelta a la hermana Raquel, versículo 13, y damos la vuelta hasta el 35 para terminar con el capítulo. Ok. Empezamos. Sí. ¿Ya estás, Margarita? Sí. Vamos a empezar por el versículo 13, ¿ok? Versículo 13. Okay. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear. No se puede comparar a ella. Larga vida en su mano derecha, en su mano izquierda riqueza y honra.
Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Y es árbol de la vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados. Felices. Continuamos. Oh, bienaventurados son los que La la retienen. Sí. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con sus... Oh, cierto que estaba... Con su ciencia, los abismos fueron divididos y destilan rocío en los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, y si te acostaras será dulce tu sueño. No tendrás temor de pavor repentino, ni de ruina de los impíos cuando vinieren. Porque Jehová será tu confianza, y él perseverará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieras poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu próximo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Porque el hombre perverso es abominación para el Señor, pero él es amigo íntimo de los rectos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes le dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Ok, entonces ahí terminamos. Vergüenza. Hay dos bienaventuranzas, del versículo 13 al 18, hay dos bienaventuranzas. Hombre que tiene sabiduría, Si ustedes ven ahí, Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. ¿ok? Sí, el 13. El hombre, nuevamente, la perspectiva es de padre a hijo, pero el principio lo tomamos para todos, ¿no? 18 ¿Ok? es. La persona que haya la sabiduría, y 18 es, termina. El árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Ok, entonces bienaventurado el que haya la sabiduría, y obviamente dice ahí el conocimiento, ¿no? Obtiene inteligencia, y el 18, bienaventurados los que la retienen, los que retienen. Entonces estamos hablando de hallar sabiduría y retener sabiduría. Pero dentro de ese cuerpito de bienaventuranza o de bendición, nos habla sobre el valor de la sabiduría. ¿Y cuánto cuesta la sabiduría? Y acá, según el versículo 14 al 17, nos va a decir que la sabiduría no tiene precio. Ya. No tiene precio. Y nuevamente no estamos hablando de esa sabiduría de los magos, o de esa sabiduría oculta, o de esa sabiduría que solamente algunos la pueden obtener, algunos religiosos que experimentan algún tipo de meditación elevada, la puedan. Acá está hablando de una sabiduría que está dispuesta a todos. Y más adelante van a ver que ella misma, personificada en una mujer, ya que la palabra en el original es femenino, por eso que es personificada en una mujer, invita a todos a venir y tomar de ella, ¿no? Entonces miren el valor de la sabiduría, versículo 14. No tiene precio, es más valor, tiene más valor que las Que la plata y los que las cosas tangibles como el plata, el oro. Se habla de piedras preciosas. ¿Okay? Versículo 15, más preciosa que las mismas piedras preciosas. ¿Okay? Nada se compara a ella, versículo 15 al final. Entonces no tiene precio. Lo más hermoso, versículo 16 dice que tiene vida. Es algo tangible, hay vida, hay riquezas, hay honra, hay deleite, hay paz, y es un árbol de vida. Miren toda esa descripción de lo que es la sabiduría. Ahora, esta sabiduría que están viendo acá, de la que no tiene precio y tiene todo esto, es la que está hablando el capítulo 1, para poder hacernos recordar, el capítulo 1, versículo 2,
capítulo 1, versículo 2. Estas son las compañeras de la sabiduría, ¿no? Estamos hablando para entender sabiduría y doctrina, conocer razones prudentes. Estamos hablando de entendimiento, de consejo, de prudencia. Miren ahí, versículo 3. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Y en el versículo 20 también. Y en el versículo 20 también, exacto. La sabiduría clama en las Sí. calles, alza su voz en las plazas. Hace la invitación universal a todos, ya, a todos. no está oculta. Ya. Entonces, estos son los paralelos a las amigas de la sabiduría. La sabiduría no viene sola con solamente inflamiento de mente, Ya. ¿no? Pero acuérdense de Daniel. Daniel es un ejemplo de sabiduría en medio de la corte de sabios de Babilonia. Recuerden que Nabucodonosor tomó a los príncipes de Israel, a los más conocidos, y los quiso entrenar en las costumbres, o los entrenó en las costumbres de los caldeos, de los babilónicos. Pero se habla de Daniel y sus amigos que eran más sabios o eran más altos que los que tenía Babilonia. ¿Por qué? Porque estamos hablando solamente de conocimiento y magia, no estamos hablando que ellos sabían cómo aplicar, cómo vivir con prudencia, con justicia, con juicio y con equidad. Y van a ver que la sabiduría no tiene nada que ver con algo privado mío. Yo soy sabia porque yo estoy obteniendo, pero la sabiduría tiene que ver con cómo vivo mi vida con Dios y hacia otros. Porque la equidad se trata de relación con otros. Me recuerda también si no estoy equivocado, a José. José también. Cuando José, el faraón lo llama y llama a los que supuestamente deben saber todas esas cosas, no sabía nada comparado con lo que sabía José. Entonces, siempre después de eso, hacerle caso a... Sí. Y tanto José como Daniel apuntaron cuando se quedaron asombrados de cómo es que podía adivinarles en un sentido los sueños, porque ellos dijeron los sueños sin ellos decir de qué soñaron, y interpretárselo, algo que no podían hacer sus magos. Él dice que Dios era el que reveló el consejo, que Dios era el que reveló. Entonces él mismo por eso le digo, la sabiduría no es para atribuirnos, para enorgullecernos, para exaltarnos, porque entonces no es sabiduría bíblica. El libro de Proverbios va a hablar de ese tipo de soberbia que viene más con los necios, porque es beneficio personal. La sabiduría bíblica tiene que ver en cómo yo vivo los principios de Dios, los mandatos de Dios en un mundo, en mi sociedad, con otros. Entonces la sabiduría no solamente es hincharse la mente, pero tiene que ver en cómo yo respondo al que está airado, al que es orgulloso, al que me desea mal, al que me roba, cómo se debe trabajar, etcétera. Tiene que ver cómo yo me muevo en esta sociedad. Y es por eso que dice que la sabiduría, sus amigas, es la justicia. Tengo que moverme en justicia, siempre buscando el bien de mi prójimo. Equidad. Este mundo, el más fuerte es el que triunfa. En inglés hay una frase un poco brusca que si se traduce al español dice: este es un mundo en donde el perro come. Así se traduce, ¿no? Y quiere decir donde el más fuerte gana. Lo mismo que predicó Charles Darwin, que el más fuerte sobrevivirá. Y esa es la doctrina de nuestro mundo. El más fuerte, el más sinvergüenza, el que gana más, es el que aplasta a los demás y sobrevive. Es que a veces uno ve las cosas que pasan y dice, pero mira todo el mal que está haciendo y cada vez le va mejor y mejor y mejor. Uno mismo lo piensa, ¿no? De que con toda la maldad que tiene y todavía todas las cosas le salen bien. Y uno está luchando. Aparentemente. Aparentemente. Y entonces ahí es donde, cuando aplicamos la sabiduría de Dios, de los sabios que Dios dio, tenemos que aplicarla con equidad, con justicia, con prudencia, con entendimiento. Y en la segunda parte vamos a ver qué significa, porque ahí lo dice del versículo 27 en adelante, ¿no? Entonces el valor de la sabiduría no tiene valor. No tiene valor, vale más de lo que podamos poseer o acumular en este mundo. Ahora, el versículo 19 es como un cántico. Versículo 19 y 20, y el Salmo 119 habla de esto, y otros salmos también, donde Dios, a diferencia nuevamente de los que creen que el mundo explotó de la nada y se formó de una... De un organismo, comenzó a formarse todo y nada tiene propósito, y así vinimos entonces todos a esta civilización. Bueno, pero la Biblia habla
que Dios formó el universo con sabiduría, que hay un diseño inteligente. Hay un diseño inteligente en todo lo que tenemos acá. Hay estaciones, hay un orden en este universo, no solamente con nuestro planeta, pero con todo el universo a nuestro alrededor que ni siquiera conocemos, porque somos un poquito de polvo en medio de una inmensidad, ¿no? Eso es lo que es la Tierra, un polvito en medio de la inmensidad, que si el Sol estuviera más cerca nos quemaríamos, si el Sol estuviera unos cuantos metros más lejos nos frizaríamos. Dios todo lo ha colocado exacto, y acá el versículo 19 y 20 dice que la sabiduría habitaba con Dios del principio, que Dios es un Dios sabio, y Él usó de la sabiduría para su creación. Y habla, versículo 20, su ciencia. Génesis 1, la creación. Dios habló y fue hecho, ¿no? Y versículo 20 dice, su ciencia. Todo fue hecho por Él. Así que cuando vamos a apuntar a cómo obtener sabiduría, ¿a quién tenemos que ir? A la fuente de la sabiduría, a Dios mismo. Si voy al libro de alquimia, del sabio no sé cuánto, del que está de moda ahora, lo ponen en el Facebook. Ese que está de moda lo ponen en el Facebook hasta por gusto. Paolo Coelho, ese brasileño, alquimista. Y tiene unas frases comunes, lógicas, nada del otro mundo, ¿no? Pero bueno, ha escrito libros y versos y poemas y es famosísimo, ¿no? Y gente lo sigue, pero de él no viene la sabiduría, él se la copió, eso viene de la Biblia. Uno mismo de lo que saca los pensamientos, todo eso viene porque Dios nos da, uno nos dio la mente y Él nos dio para el raciocinio. Él es autor de nuestro raciocinio, entonces Él es autor de toda obra sabia. A Él estamos copiando. ¿Cuál es ese otro que siempre Nostradamus, ¿no? Ese es el que predice supuestamente cataclismos y finales del mundo. Eso lo lee de la Biblia. Claro, lo lee la Biblia y lo reinterpreta a su manera con hechos. El brasileño sí habla mucho de la sabiduría. Eso es lo que digo, uno le va a hablar de la palabra de Dios, que es lo mismo interpretándolo ahí, y la gente dice, no, eso no es verdad. Lo que dice él, lo dice claro, nosotros lo entendemos, pero lo que la Biblia, más creer en la palabra falsa que en lo que la palabra de Dios nos está diciendo. No, y lo que dice que la es el creador gente, de la sabiduría. Y lo que dice la gente hoy en día no es nada novedoso. No. Todo es repetición de algo que alguien en el pasado lo dijo. Si vamos a los libros de historia, alguien ya dijo eso. O sea que el ser humano no está creando nuevas cosas, estamos repitiendo algo, sino que como no leemos y no buscamos, pero al final, cuando vamos a la Biblia, todo lo que escuchamos hoy en día lo han sacado de alguna otra manera de acá, ya sea distorsionado, cambiado, pero de acá lo sacan. De acá lo sacan. Entonces, el versículo 19 y 20 es un canto, ¿no? Que Dios, creador, es el diseñador de todo esto, y porque Él actúa con sabiduría, Él es fuente de sabiduría. Y si queremos obtener sabiduría, tenemos que ir a Él, a la fuente, porque Él todo lo ha diseñado. Entonces, el versículo 21... Nuevamente miren, terminaron de estudiar, bueno, ya tiempito atrás, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y cómo el discípulo se refiere, el apóstol se refiere a los creyentes, amados míos, hijitos míos, ¿no? Con esa ternura. Bueno, acá en el libro de Proverbios, el padre se refiere a su hijo con esa misma ternura. Hijo mío, que es algo muy personal, ¿no? Como cuando un padre escribe una carta a un hijo. Y no solamente es el nombre, querido Juan, querido, pero hijo mío, ya lo personalizamos. Y mira lo que le dice el padre, porque es desde esa perspectiva, que no se aparte, y le dice lo que debe de guardar. Si de una manera cortita, simplificada, podemos simplificar lo que quiere decir Proverbios, está hablando dicho de los sabios, de dónde viene la fuente de la sabiduría, pero todo se trata de guardar la ley y el consejo. Todo se trata de obedecer, de oír, de hacer. O sea, no solamente se trata de inflarnos la cabeza para que sepas más que tu prójimo, pero se trata de entender para que obres con ese entendimiento, ¿no? Es lo que dice. Y entonces habla sobre los beneficios de la sabiduría, de guardar, de escuchar. Miren cuáles son los beneficios. Versículo 22. Nuevamente, no lo aclaré esto al principio, pero el libro de Proverbios no es verdades absolutas ni leyes, son principios
si podemos ponerlo así, son principios o refranes con principios que se aplican según el contexto y la situación y la persona. Y para eso necesitamos sabiduría. Es por eso que vamos, a medida que ustedes lean proverbios, van a encontrar el mismo proverbio diciendo cosas opuestas. Cómo se responde al iracundo, cómo no se responde al iracundo, y los dos dicen lo mismo. Entonces no podemos tomarlo como una ley, no, esto me dice, así se debe ser. Es como un refrán, como un principio, donde un consejo que no se aplica en blanco y negro, sino de acuerdo a la situación y con quién estés tratando, es ahí donde lo aplicas. Y para eso se necesita sabiduría. Eso es lo que es proverbio. Es el énfasis. Me dejo entender, porque si yo agarro un versículo y dice que el proverbio me dice que así debo de responder al iracundo, ¿y por qué me saben más las cosas si me dice que así? Dios dice que así se debe responder al iracundo. Estoy malinterpretando el libro de Proverbios. Son consejos que dependen de la situación, el contexto y la persona con que tenemos que tratar. Y muchas veces sí da para responderle así y muchas veces no da para responderle así. Pero hay aquí el discernimiento cuando se obra de una manera o de otra. Ese es para aclarar eso. Sí, hermanita. No sé, se me ocurre preguntar, ¿qué conexión hay entre sabiduría y discernimiento? Bueno, en el capítulo 1, el discernimiento es una de las amigas de la sabiduría, su comadre. Están ahí. No es sabiduría sola, la sabiduría viene con la prudencia, con el entendimiento, con el conocimiento, con la inteligencia, es otra palabra que se usa, con el temor a Dios, estamos hablando que es el principio, con el discernir, el saber qué camino escoger, porque es uno de los temas principales es el simple o el muchacho va a tener que tomar una decisión entre el camino del necio o el camino de los sabios. ¿Qué camino vas a escoger? El padre, a través de los primeros 10 capítulos de Proverbios, le insta, lo estimula a que escoja el camino de los sabios, de la sabiduría. Es como cuando nosotros elegimos algo y ponemos un montón de cosas acá y tenemos que tener ese límite de cuál es el verdadero de lo que tenemos que usar. Claro. Entonces, algo que para nosotros vendría a ser simple, acá no, acá tenemos que pensarlo bien porque es la sabiduría de Dios. Nosotros muchas veces aconsejamos de acuerdo a nuestra vivencia, a lo que papá nos enseñó, mamá nos enseñó. Y tiene que ser, claro, y está bien, no hay nada de malo con los consejos que pasamos, pero tienen que ser de acuerdo a justicia, equidad, a lo que nos enseña la palabra. Cuando hablamos de discernimiento, hablamos de hacer diferencia. Cuando se tiene que discernir algo, hay que evaluar y diferenciar de lo que estamos hablando. Un ejemplo común, si yo tengo una condición médica, si tengo una condición médica, algo tan común como el colesterol alto, y es algo que sí lo he tenido en mi pasado, el colesterol alto, voy al doctor, me saca análisis de sangre y me dice que según mis análisis tengo que reducir mi colesterol, porque el colesterol, me comienza a hablar sobre las enfermedades del corazón y todo lo que puede causar, ataca el corazón, me dice, es más, en tu familia tienes, en la genética, eres propensa a sufrir esto, así que yo te aconsejo, me dice el doctor, si tengo que tomar medicina, que tomes esto y que regules tu comida. Ahora, yo vengo a casa y yo no traigo al doctor conmigo, el doctor no me hace la comida, el doctor no me está diciendo, pero entonces yo tengo que discernir lo que he escuchado, la información que me ha dado el doctor, tengo que discernir. Ahora me siento y acá hay comida, hay pastel, hay postre, hay todo esto, y yo tengo que discernir, aplicar el conocimiento y saber diferenciar qué cosas me convienen para mi salud y qué cosas no me convienen. Y según eso yo actúo. Entonces ahí la hermana Feni puso un lechón rico con bastante grasita o chicharrón y me encanta y es agradable a mi sabor, a mi boca, me encanta, pero el discernimiento me lleva al paso de discriminar en contra. Yo no puedo entonces decir el chicharrón es malo porque están el resto de la gente que puede comerlo y gozarlo y no le hace mal. O sea, yo no puedo hacer una ley de un consejo que se me ha dado a mí para mi beneficio. Es por eso que digo que el discernimiento, al lado de la sabiduría como amiga, depende del contexto, la situación y la persona. Entonces, con discernir solamente discriminamos, porque eso es lo que estamos haciendo, discriminamos, diferenciamos y según eso, para provecho, no solamente mío, pero de otros, porque eso se trata de la sabiduría, actuar con equidad y justicia, para provecho de otros,
entonces actúo y tomo la decisión. Más o menos así. Sí, hermano. Pero muchas veces caemos todos varios en el mismo error. Total una vez, ¿qué me va a hacer? Cada semana siempre es una vez. Se acumula, ¿no? Y al mes son 7 veces. No, pero sí. Hay casos, por ejemplo, ella está hablando que su doctor le dijo que tiene que tener cuidado con su comida y qué sé yo, entonces ya va a discernir acá. Pero, por ejemplo, a mí el doctor me dio unos remedios. Se equivocó. Cuando yo leí las causas que te podía producir esa medicina en los papeles que te da la farmacia, yo no podía tomar ninguno de los dos que me dio, porque me atacaban todo a mi cuerpo. Yo tengo algunas cosas que el médico no sabe. Pero usted discernió, ¿ves? ¿Me entendés? Usted diferenció. Claro, entonces yo si tomo esto, en vez de tener lo que estoy teniendo, voy a tener dos cosas peores. Claro. Entonces no lo estoy tomando. Pero en su caso usted actuó sabiamente porque discernió. Y nuevamente el doctor es una autoridad, pero no es la máxima autoridad. ¿No? En todo, porque se puede equivocar. Hay un porcentaje de falibilidad, de error, un margen de error. No es Dios hablándome a través del doctor. Entonces, después de yo considerar lo que el doctor te dice y evaluar y ver, puedo concluir, el doctor tiene razón, debo dejar o debo de tomar esto, o puedo concluir, no, pero él no sabe esta condición mía. Mira que no salió en mi historial, o no le dijo o no me preguntó, no, entonces no puedo. Entonces, nuevamente discriminamos, diferenciamos y discernimos. Eso es discernir. Eso es discernir. La persona que no discierne toma todo. No, le dan esto, toma todo y dice amén a todo y dice sí a todo y no hay discriminación, no hay evaluación, no hay ese proceso de descartar o pesar o evaluar, no hay nada de eso. La Biblia nos llama a discernir, es parte de la sabiduría. Por ejemplo, un pastor, además de la sabiduría, tiene que tener sabiduría. Un pastor necesita mucho discernimiento. Sí. Tiene una congregación, cada uno es diferente, se presenta una situación. Sí. Ahí tiene que usar sabiduría y discernimiento. Sí. Y Dios es el que da la sabiduría, ¿verdad? Según Santiago, dice, ¿alguien tiene escasez de sabiduría? Pídasela a Dios que la da generosamente, abundantemente. Entonces, y cuando Pablo dejó para escoger líderes, puso ahí no neófitos, entendidos en la doctrina, en la palabra, ¿no? Que personas de buen testimonio, y hay una lista, no es cualquiera porque yo me siento que quiero pastorear o qué lindo es no estar ahí adelante y que la gente me vea. Tiene que haber un requisitos y al final es Dios el que escoge la persona. Y cuando Dios escoge, yo creo personalmente que Dios escoge a la persona y de ahí pone ese deseo en el corazón de su congregación para que afirme lo que Dios ya escogió. Porque eso fue en casa de Damasco, en Hechos capítulo 13. Que estaba Bernabé y Pablo congregándose y había en esa congregación profetas y había especialistas en esa congregación y uno dice, mire, pero tal es un experto en las sectales, uno escogería por lo que tiene, ¿no? El seminario y el grado, pero dice que el Espíritu Santo dijo, apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra que he encomendado, y la iglesia oró y confirmaron lo que Dios había hecho. O sea que al final, cuando se habla de los líderes, Dios es el que aparta y Dios pone en los suyos la confirmación de que así debe ser a través de la oración. Y así con confirmación y todo, a veces nos sabemos equivocar. Sí. Somos humanos, ¿no es Podemos cierto? equivocarnos. Porque a mí me pasó una vuelta en la iglesia que el pastor predicó. Yo cuando lo leía, decía, no, esto no es así, yo lo entiendo de otra manera, o estoy muy mal, pero a mí me gusta preguntar. Entonces yo fui y pregunté, digo, mire, ¿por qué no me explica esto que usted predicó? Porque yo lo entiendo de esta manera y usted lo dijo de esta. Entonces me dijo, ahora, en este momento estoy confundido con lo que me está diciendo, dice, pero lo voy a estudiar y yo le voy a tener respuesta la semana que viene. Y me dijo, a la semana que viene me buscó y me dijo, ¿sabe, hermana, que tenía razón? No por uno agrandarse,
sino porque yo quería estar segura que lo que él me estaba diciendo era lo correcto, ¿me entendés? Sí. Y a veces uno tiene ese temor, ¿cómo voy a preguntar? Voy a pasar vergüenza delante de todos los hermanos, pero tenemos momentos para hacer cosas, ¿no es cierto? Para poder decir, mire, yo necesito que me explique esto porque no lo entiendo. Es como cuando vas a la escuela. Vos preguntás, si no, no vas a aprender nunca las cosas. No, y esa es la otra cara de la moneda, porque el pastor o los líderes no se saben todo de la Biblia, no son omniscientes, no se conocen. Estamos siempre o están siempre aprendiendo, pero en esto estamos todos, estamos siempre aprendiendo, siempre creciendo. Y claro que nos podemos equivocar. Pedro se equivocó comiendo chanchito y después se fue a comer verduras, o yo no comí chanchito y le salía el tufo a chancho, no, y dijo no comí chancho y todo el jamón que le salía en la boca. Pablo se peleó con Bernabé por Marcos. No lo llevo. Entonces, como humanos nos equivocamos, claro que sí. Pero la otra etapa de la moneda es que tenemos que estar dispuestos a aprender, a ser corregidos. Tener esa actitud, dispuestos de ser corregidos, no por el pastor, si uno es líder, por uno de la congregación. ¿Eso es humillante? Sí, pero el Señor quiere que desarrollemos la humildad. Y debemos estar siempre dispuestos a ser corregidos y escuchar. ¿No? Saber cómo Dios no se mueve solamente por uno que está en el púlpito, pero Dios se mueve por toda su iglesia. Los que están Porque si estamos aprendiendo y escuchando, tenemos que estar seguros de lo que estamos escuchando. Exacto. Entonces, si yo no estoy segura... Entonces, del otro lado de la moneda, ¿no? La persona tiene que tener sabiduría, pero a la misma vez tiene que estar dispuesta a aprender, y acá van a ver ustedes que el sabio siempre aprende, siempre está dispuesto a aprender y a ser corregido, y a ser corregido. El hermano el necio no. Yo ahora todo lo contrario. Y él, yo tengo un doctor. Un doctor. El doctor, regresamos al doctor. Mi doctor es especialista en medicina y todo lo que ha estudiado por ahí. Y él es pastor de la iglesia. Estudió en el seminario, sabe la Biblia y todo. Va y le da unos remedios al paciente. Y ella los lee. Y le dije, esto no lo voy a tomar porque me va a afinar, pero igual que 28. Sigue ahí. Y el doctor está dando remedios malos. No, yo pienso que no fue así como le pasó al doctor. Este médico que estoy viendo yo ahora, él no tiene toda mi historial. No tenía el historial. Está bien, pero él es un médico y un pastor. Y un pastor no va a dar cosas malas. No, pero se puede equivocar. Hay una margen de error. La interpretación que puede equivocar. Vos lees algo, ¿no es cierto? Y si lo estás dando de vuelta a eso, te podés equivocar. Yo por eso pregunté, porque a lo mejor la equivocada era yo, no él. Entonces yo quería que me aclarara por qué decía eso, y yo lo interpretaba de esta manera, y cuando él me dijo, en este momento yo no se lo puedo decir, porque hasta ahora, como yo le dije, no lo entiendo, me dice, pero voy a estudiarlo esta semana, y el domingo cuando venga se lo... ¿Me entiende? Entonces me lo dijo, me dijo, ¿sabe, hermana? Usted tenía razón, pero no porque yo me quiera agrandar, ni me quiera hacer la sabia, ni cosas por el estilo, sino que yo quería estar segura de lo que yo estaba interpretando. Es un doctor especialista, todas esas cosas, pero también es pastor de iglesia. Claro, pero son falibles, tanto como pastor y doctor son falibles. Claro, el doctor que me está atendiendo a mí, él no tiene todo mi historial. ¿No es cierto? Entonces, aparte de eso, me dio una medicina que él no sabe si yo la puedo tomar o no. ¿Me entendés? Hay personas que no le hacen nada, pero cuando yo estudié lo que la farmacista me dio el papel que viene explicado, esta medicina puede tener estos consecuencias, entonces dice, tengan cuidado, pero no porque me va a pasar a mí, a lo mejor lo toma otra persona y no le pasa nada. Pero a lo mejor lo tomo yo y yo sé que a mí sí me va a hacer mal. ¿Entendés? Es como yo le estoy diciendo, yo me tomo un Tylenol y yo no puedo tomar un Tylenol. Enseguida se me pasan los dolores. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo un problema en el estómago, que yo me estriño de ese remedio. ¿Entendés? Entonces el doctor me dijo, no puede ser. Entonces yo me puse a leer a ver si era cierto lo que él me decía, ¿no? Entonces él buscó en un libro y me dice, no, eso no le puede. Digo, a mí sí me lo hace. Yo busqué en un libro
de medicina que tengo en la casa y decía que no a todas las personas, pero a la mayoría les puede producir estreñimiento. Esa es la Entonces, medicina. esa- Esa es la medicina. ¿me entendés? Y entonces a mí me lo hizo la medicina, me hace muy bien, ¿me entendés? Se me pasan los dolores enseguida, pero cuando yo tomo eso yo sé lo que me viene de atrás. Claro, ¿entendés? claro. Entonces me dijo que era mi cabeza. Me dice, es su cabeza. No, no, le dije, no es mi cabeza, es mi estómago. Le dije. ¿Verdad? La hermanita Fanny va a decir algo. Perdón. No, precisamente estaba diciendo eso, refiriéndome a la medicina, ¿no? Es que esa es la medicina. La medicina puede ser, es muy difícil para los doctores, muy difícil. Porque eso como tiene ¿cómo le llaman? Side effects. Efectos Ya. secundarios. Efectos secundarios. Ya. Y lo que tú acabas de decir, lo que le cae bien a una persona que lo puede tomar, Pero otro pues está no. bien. Ya, Pero el doctor está mirando el problema que quiere resolver con esa medicina. Pero no puede garantizar el doctor. A algunas personas les cae mal. Inclusive, algunos doctores dicen, venga, me vea en 2 semanas, a ver cómo Si se te siente. atrevo todavía, tomando. venga y me ve, entonces. A ver cómo se siente. ya. Pero No. eso es un buen ejemplo en la medicina porque nuevamente Proverbios trabaja así como una medicina. Ujú, Depende de la persona, Ya. depende del contexto y la circunstancia con que esos son los proverbios Ya. que estamos Por estudiando. ejemplo, el otro médico que yo tenía antes, yo le decía, bueno, mire doctor, me duelen mucho, se me inflaman mucho las piernas y qué sé yo. Entonces me dijo, yo no te voy a dar remedio, pero te voy a mandar al especialista que corresponde a eso. A él estudió para eso, nada más, para que vea las inflamaciones de las personas, o sea, las piernas, el estómago, lo que sea. Entonces él me mandaba un especialista y lo que el especialista me daba me hacía bien a mí. En cambio este no, este dice, agarra un libro que tienen de medicina, Y comienza lo a mira y dice, esto es bueno para eso, tómese eso y ya está. ¿Me entendés? Sí, Entonces, referencia, el manual de referencia. él no es de él. Si él fuera más sabio, es mi pensamiento, yo no quiero acusarlo de nada, Ujú. pero en mi pensamiento él tendría que hacer eso, Ujú. de enviarlo a una persona que es más con la edad que uno tiene. A lo mejor si es más joven tiene más energía, a lo mejor no le cae mal, qué sé yo, pero cuando uno ya está llegando a cierta edad, hay medicinas que te hacen mal, hay Sí. medicinas que te hacen bien. Claro, claro. Entonces, si él hubiera sido más inteligente, me ha dicho mi hermana o señora, yo la voy a mandar al especialista para que le dé justo lo que usted tiene, le haga los análisis, las cosas que tenga que hacerle, para saber si es eso lo que usted tiene. ¿Entendés? Pero no, él llega y receta, ya está, Pero- tómese eso. Estamos usando un ejemplo en la medicina. Ya. Pero imagínense, Proverbios habla de cómo vivimos toda nuestra vida, Ay, no. cómo tratamos a la persona que es necia, a la persona que es iracunda, a la persona que es orgullosa, a la persona que no trabaja, a la persona que trabaja. ¿Cómo tratamos? Necesitamos saber discernir Ya. con quién estamos tratando y cómo responder. Ya. Y es ahí donde entra la sabiduría y el discernimiento, la prudencia, la equidad y la justicia y el conocimiento de lo que tengamos de nuestros medios, ¿no? De nuestra sociedad o de la persona. Pero ven cómo se puede aplicar Proverbios a todo. A todo. A todo se puede aplicar. Todo está escrito acá. Oh, sí. Todo está escrito Claro acá. que Si sí. estoy enferma, si tengo que hablar, si tengo que... Yo me pongo a buscar acá y digo, Señor, Todo estoy está ahí. equivocada, cómo estoy actuando, qué sé yo. Porque la Biblia me lo está diciendo, pero no la buscamos en la Biblia. Sí, porque los Lo doctores buscamos entre también se amistades equivocan. o qué sé yo. Se equivocan. Ya. Sí, porque me pasó a mí también. Ya, Yo también. fui donde mi doctor, me recetó una pastilla que no estaba en circulación. ¿Verdad? Yo la tomé todo y de repente en la noche ya como a las 8 de la noche así, le tomé la última pastilla que me había recetado en el día. Me vino de arrojar unos mareos, todo, que fui hasta el hospital y estuve con esas Oxígeno. cosas en la nariz, oxígeno, Le por la hizo pastilla. daño, le hizo Entonces daño. de ahí del hospital le mandaron un papel a mi doctor Ujú. porque había sido la equivocación. Ya, Así que ahí entré y después se arreglaron. ya. Pero menos mal que no me pasó nada. Por eso te digo, yo soy... Solamente yo a tomé veces 2. Soy necia, ok, pero yo tengo mucho cuidado con lo que voy a tomar, ¿Verdad? ¿no? Entonces cuando yo leí todo eso, que en inglés no es lo mejor, ¿Verdad? pero lo leí y dije yo, no, pues esto no lo puedo tomar, esto me va a atacar, yo tengo un solo riñón y qué sé yo. Hay que tener cuidado, Ya. hay que tener cuidado. Vamos a continuar con Proverbios. Nos quedamos en el versículo entonces 21, el 22, los beneficios, que le estaba diciendo a ustedes, cuáles son los beneficios de guardar la palabra, los consejos, y todo esto, el contexto más grande o más allá
es Israel en pacto con Dios, ¿no? Israel casado con Dios, se puede decir así. Ya. Entonces, ese es el contexto, el trasfondo de todo esto que se está escribiendo acá. Entonces, va a ser vida a tu alma, va a hallar gracia, confianza en el camino, versículo 23, no tropezará tu pie. Hay muchos salmos que hablan de eso, de ser guardado, de no tropezar. Versículo 24 habla de una, se puede decir, un estado emocional. Cuando guardamos y confiamos en el Señor, no tendrás temor. Podrás andar confiado. Duermes como un bebé, decimos nosotros. Y claro, no podemos decir entonces cuando tengo temor significa que no estoy guardando la palabra del Señor, no, porque estuviéramos aplicando entonces esto como blanco y negro. Nuevamente, de acuerdo a las circunstancias, personas y lo que estemos pasando, porque si uno está con una enfermedad terminal, claro que es normal que sintamos temor. Y eso no tiene nada que ver que no confiamos en Dios, eso no tiene nada que ver que dudamos de nuestra salvación. Claro que no, sino es parte de ser humanos. Somos seres que sentimos y nos dolemos. Son las pruebas que tenemos que pasar para estar en la presencia de Dios. Entonces, acá por lo general, si todo, no en el caso de Job, pero si todo va marchando bien, no hay que tener temor por nada, ¿no? En este caso, ¿ok? Versículo 26 está el ancla. Nuevamente habla de ruina, de no tener temor, el ancla de esto. Porque Jehová será tu confianza. Ven que no es la sabiduría la confianza, ni el conocimiento la confianza, sino es una persona. Dios es la confianza. No el dinero. Él es el que perseverará tu pie. O sea que la sabiduría, porque fue usada por Dios en el principio, en la creación, la sabiduría es un siervo o una sierva de Dios a beneficio de los suyos. La sabiduría sirve a Dios. No alabamos ni exaltamos la sabiduría, no hacemos de ella una diosa como los griegos lo hicieron, que exaltaron la sabiduría. Nosotros vemos a la sabiduría como una sierva a Dios, que nos lleva a Dios, que nos ayuda a entender las cosas que Dios nos ha dado. O sea que no exaltamos a la sabiduría, exaltamos a Dios, al mismo Creador. Y entonces versículo 27 al 31 habla sobre el aspecto moral y ético y social de la sabiduría. En la forma práctica, ¿qué significa ser sabio? ¿Qué significa guardar sus mandamientos, guardar el consejo? Bueno, acá nos dice una forma bien práctica. Miren ustedes cómo debe de andar el hijo, cómo debemos de andar nosotros. No negarle a nadie el bien a quien es debido. Y miren la segunda parte, porque esto es muy importante, porque muchos han hecho de esto un versículo donde nos victimizamos una y otra vez. Es decir, cada vez que la gente venga y quiere pisotearnos, le dejamos porque hay que hacer bien a todos y bien a... Pero el versículo, la segunda parte de este versículo, hay un parámetro ahí. Cuando tuvieres poder para hacerlo. 27. No te niegues, no hay que negarnos de hacernos el bien cuando tenemos el poder para hacerlo. Si está en tus manos de hacer algo a favor de alguien, si está en tus manos ayudar a alguien, si tienes la oportunidad y Dios te ha dado, te ha provisto de los medios para ayudar a alguien, no te niegues. Esa es la idea. Exacto. Nuevamente se necesita saber, ¿lo tendré o no tendré? Nuevamente. Entonces, un ejemplo, si Dios me dio la habilidad, o me dio la oportunidad de estudiar consejería y trabajé como consejera, ya dejé de trabajar y por ahí se acerca alguien pidiendo consejo, yo pudiera decirle, bueno, ya no estoy trabajando, vaya y busque un consejero que le dé consejo porque ya dejé de trabajar. Pero en mi mente, Señor, si tú me diste esto y me diste estos años de estudios, aunque no esté en una oficina y no esté percibiendo un sueldo, tu palabra pudiera aplicar acá, tu principio de si está en mi poder en ayudar, ¿por qué no? Y no significa que tengo que dejar a mis hijos hay diferentes maneras, podemos hablar por teléfono, me puede escribir un mes, nos podemos encontrar, hay diferentes maneras de poder hacer el bien a la persona. ¿Me dejó entender? Nuevamente discernimiento y sabiduría. Antes de que el hermano Juanito me diga, déjeme terminar con esta parte y del 27 al 31, porque vienen corriditos. Miren, no solamente el negarle a hacer el bien, pero el versículo 28, que va con el 27,
que es la forma de no querer saber nada de la persona, Ya, ¿no? ya, Es ya, una forma de decir, No tengo tiempo de Ya. sí, Viene mañana. exacto, cuando hoy lo puedes hacer, Ya, ¿no? ya. Pero, ok, miren entonces versículo 29. Y eso es lo que es justicia. Justicia es hacer bien a nuestro prójimo. Eso es lo que Dios desea. Pero acá nos dice, no intentemos mal contra nuestro prójimo. Y eso lo podemos aplicar en diferentes situaciones. Ya. Pablo lo aplicó. No pagues a las personas mal por mal, sino bien por mal. Nuestro Señor Jesucristo, cuando amar a vuestros enemigos, orar por los que persiguen. Es formas de aplicar este proverbio, de hacer bien a aquellos que quieren nuestro mal, no solamente, pero aquellos que, si hubiera una semillita de mí de venganza o de querer hacer mal a alguien, no lo hagas, ¿no? Es un límite ahí de no intentar hacer mal contra nuestro prójimo. Versículo 30, no te metas en pleito sin razón, si no te han hecho agravio. Y nuevamente hay un contexto ahí. Hay personas que por naturaleza son pleitistas. Se meten en pleitos ajenos, decimos nosotros. ¿No? ¿Y para qué? Y acá dice sin razón, no crees pleito si no hay razón para crearlo, solamente por gusto, por capricho propio, ¿no? Versículo 31. Y hay muchos salmos y el profeta Habacuc habló de esto cuando hace la pregunta ¿por qué los malos triunfan y prosperan y el justo perece y no prospera, ¿no? Y es una pregunta que todos nos hacemos, la hermana Raquel lo compartió, ¿cómo es que ese malo tiene y prospera aparentemente y los justos, ¿no? Es la pregunta. Pero acá nos dice, no envidies, Dios se encargará de ellos. No nos debemos de preocupar del malo que prospera porque Dios se encargará de pagarle conforme a sus obras. Y nuevamente, cuanto Dios más nos da, más Dios nos va a demandar, no solamente en conocimiento, pero en bienes y en cosas que Él nos da, ¿no? Entonces no envidiemos aquello, no nos rompamos la cabeza pensando porque ese sí y uno no. Ya Dios se encargará. Ni escojas ninguno de sus caminos. Es que vale la pena robarle al gobierno, mira cuánto dinero acumula. O vale la pena trabajar debajo de la mesa, mira ese cuánto ha obtenido. Cosas que van en contra de la palabra de Dios, de la palabra de Dios y de lo que está establecido, ¿verdad? En nuestra sociedad, que va junto con la palabra de Dios, no que está en contra de lo que es equidad y justicia. Y entonces versículo 32 y resume esto. Y esto es algo que Jesucristo y Santiago y Pablo habla sobre que Dios abomina al perverso. Y entonces en el versículo 34, el perverso en Proverbios es el necio, es el orgulloso, es el que se burla de aquel que acepta la instrucción, es aquel que rechaza a Dios, es el perverso, el que vive como que si Dios no existiera, el que traza su propio camino y no le da ningún agradecimiento ni reconocimiento, es el perverso. O sea, el principio del mal del ser humano de uno es negar a Dios. De ahí voy en degeneración para abajo. Entonces Jehová abomina al perverso, pero su comunión está con los justos, con los que le buscan, con los que buscan el bien de otros. Estos son los justos, ¿no? Los justos heredarán la tierra y los bendice. Entonces, versículo 34, ustedes han leído ese versículo en el Nuevo Testamento. Ciertamente Él encarnecerá a los encarnecedores y a los humildes. ¿Qué quiere? En otras palabras, Pedro también lo usa, que Dios humillará a los soberbios y exaltará a los humildes, dará gracia a los humildes. Porque Dios abomina, aborrece el camino de los soberbios. Y el camino de los soberbios es aquel que ha rechazado a Dios. Es el camino de los soberbios. Que podemos tener personas aparentemente muy buenas, pero han rechazado a Dios. Y bajo la perspectiva divina, camino de soberbio, camino perverso. Entonces ahí termina versículo 35, habla de una herencia, de los que heredan honra, los sabios.
Heredan honra. Los beneficios de la sabiduría, de buscar la sabiduría, de aceptar la sabiduría, es que va a haber honra en ello. Pero los necios, la vergüenza. Vergüenza. La vergüenza, sí. La vergüenza. O sea, aquellos que se sienten mejores que se elevan y miran a los demás por debajo de las cejas, serán avergonzados, porque cuanto más uno escala, más bajo cae, ¿no? El peso es más fuerte. Más fuerte es el golpe. Más fuerte es el golpe, ¿no? Cuanto uno más se exalta, más fuerte va a ser el golpe cuando te caigas. En cambio, cuando uno se humilla y acepta corrección y acepta los mandatos y acepta la disciplina, porque eso habló el versículo que ustedes estudiaron, versículo 12, acepta la dirección, acepta la sabiduría, el discernimiento, y el castigo también, el sometimiento, todo esto, entonces Dios forma un carácter que es sabio, hace a la persona sabio. Nosotros como el alfarero, ¿no? Sí. Tiene la masa. Ahí terminamos. Ustedes mencionaron a José y la Biblia dice que José era preferido de su padre y es por eso que los hermanos lo odiaban, ¿no? Le daban cólera porque el padre cometió favoritismo con José y le hizo esta manta de colores, etcétera. Pareciera que que no justifica el acto de los hermanos en venderlo y en levantarse contra él. Pero en fin, en todo lo que pasó José en la cárcel y todos los desprecios que pasó, eso fue su aula de corrección. Porque si en algún momento José se sintió, yo soy el preferido de mi padre, yo soy el que voy y doy reporte de si mis hermanos están trabajando o no están trabajando, porque el papá lo mandaba a llevar la comida y a traer reportes. ¿Dónde están tus hermanos? Anda, búscalo, ¿no? Era chismoso. Entonces, si nosotros también, si en algún momento, que seguro que sí, ser humano, y cuando tenemos un lugar de honor, claro que el ego se nos masajea y nos sentimos bien, claro que sí, tomando algo común, ¿no? Seguro que José se sintió privilegiado, claro que sí, pero en las cárceles y todo lo que pasó, Dios le enseñó la humildad. Pero a la vez y aprendió humildad. Fue instruido por su padre. Fue instruido por su padre, pero ahí no terminó su instrucción. Todo lo que Dios le permitió pasar fue su escuela de instrucción. Tanto que cuando sus hermanos vinieron años después, él no buscó vengarse, los amó y lloró con ellos. Y les proveyó de todo, era oportunidad de vengarse y humillarlos, ¿no? Ellos, todo lo que me han causado, me separaron de mis padres, me vendieron, es lo que uno diría. Pero porque actuó como actuó, podemos decir que la sabiduría fue formada en él por todo lo que vivió. Solamente los asustó. Solamente los asustó. Entonces,